Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero orar contigo para pedirle al Señor que Él nos revele su palabra, que Él nos dé la bendición de su palabra, pero también que Él nos dé el conocimiento, el entendimiento para ir aprendiendo más de su palabra. Padre, oro en esta mañana, danos la bendición de tu palabra, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos amados, pues en esta mañana acabo de leer 3 versículos y estos 3 versículos nos hablan exactamente de la fe, y como hoy vamos a hablar acerca de la palabra de fe y también de la oración de fe, que van muy de la mano, la palabra de fe como la oración de fe, yo quiero que durante esta serie de enseñanzas también tengas presente que tenemos una palabra de fe, que tenemos que orar con fe. Así que de nada funcionaría o serviría si nosotros estamos aprendiendo de la fe, estamos estudiando la fe, estamos leyendo la fe, pero no practicamos la fe, no oramos con fe, no hacemos oración de fe o no tenemos palabra de fe. Muchos, pero muchísimos cristianos hablan como si no creyeran en Dios. Oran como la viejita que oró para que el cerro que tenía que rodear para llegar al templo fuera quitado, y oró de noche antes de dormir, y cuando despertó después de dormir esa noche, recordó la petición que había hecho o la oración que había hecho de que el cerro de enfrente se quitara para que el templo que quedaba detrás de ese cerro le quedara en línea recta y ella podría llegar fácilmente sin darle vuelta. Resultó que cuando abrió su ventana, el cerro seguía ahí, lo que causó en la viejita una confirmación, y dijo, sabía que no se iba a quitar. Así que si hacemos ese tipo de oraciones, pues estamos totalmente mal, ya estamos fracasados, ya estamos perdidos. ¿Cuántas veces has orado así? ¿Cuántas veces has hablado así? Por eso lo importante de esta mañana es que tú pongas mucha atención de lo que voy a hablar acerca de la palabra de fe. Sé que algunos por ahí ya están pensando, va a hablar de lo que hablan de la prosperidad, de la confesión positiva. No voy a hablar de la confesión positiva. Yo soy positivo y yo hago declaraciones positivas. Yo soy optimista y yo no estoy en contra de la prosperidad. Yo creo que nadie en el planeta. Hay muchos que están en contra de los predicadores que hablan de la prosperidad. No sé por qué se sienten aludidos o afectados. No lo sé. Ni quiero ahorita entrar en ese detalle. Pero yo no tengo nada contra la prosperidad. Yo no nací en cuna de terciopelo, ¿verdad? Yo soy gente de campo, ¿verdad? Pero yo sé que mi Señor, el todopoderoso creador del cielo y de la tierra, es dueño de todo el oro y de toda la plata.
Y yo sé que el Dios del cielo es un Dios de bendición y no de maldición. Yo sé que el Dios en el que he creído es un Dios de amor y no de odio. Yo sé que el Dios en el que yo he creído es un Dios bueno y que no es malo. De manera que Él no quiere lo malo para mí, sino lo bueno. Y que lo malo yo me lo gano a pulso. Que lo malo que hay en mí o lo que viene en mí, yo lo he generado, yo lo he provocado, y por eso tengo o me van los males que me vienen. Pero Dios nunca ha querido hacerme males. Nunca en el corazón de Dios estuvo a hacerle mal a la humanidad en ningún momento. Así que tampoco Dios quiso que tú vivieras en la desgracia, en la miseria, en la pobreza, en la calamidad. Eso no es la voluntad de Dios. Porque algunos piensan que si esa es la voluntad de Dios. No, Señor, no. Lea bien la Biblia y verá que Dios no dice. Es el hombre, el creyente, o más bien el que medio cree, el que precisamente le va así. Los que medio creen, pues son eso. Y por eso así les va. Medio viven, medio comen, medio la pasan y medio. Pero yo no quiero hablarte hoy mucho acerca de esto. Solamente te lo dije para que si hubieras por ahí estado mirando y estar pensando, el pastor a ver ya va a hablar de eso que hablan por ahí, de la palabra, la confesión positiva. Pues yo sí confieso todo positivo. Pero mira de lo que te voy a hablar. Mira de lo que te voy a hablar. Dice el texto que leímos, todo lo que te voy a hablar es conforme a la Escritura. Yo no hablo algo si no lo fundamento en la palabra. Como estamos hablando de la fe, quise que leyéramos este trozo y yo quise leer a propósito aquí porque aquí dice que es por la fe. Entendemos, o sea, hay un entendimiento aquí por la fe que nosotros tenemos, que el mundo fue constituido, el universo, todo el universo fue constituido por la palabra de Dios. Escucha esto, fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y justamente en esta mañana que voy a hablarte de la palabra de fe, que es lo primero que te voy a hablar, quiero que pongas mucha atención porque, estaré diciéndote en primer lugar, tú sabes que Dios hizo el universo, hizo el mundo, hizo esta creación y no lo fabricó tomando medidas de alguna cosa o de otra cosa y mezclando y haciendo esto o haciendo aquello o haciendo experimentos para lograr algo, sino que Él lo que quiso hacer lo hizo y lo hizo con su sola palabra. Escrito está que dijo sea y fue. Dijo sea la luz y fue la luz. O sea que la palabra de Dios es tan poderosa que cuando Él suelta la palabra, inmediatamente sucede lo que la palabra dice que suceda. Bien, y ahí es donde muchos tienen problemas. Sí, pero tú no eres Dios para que tú sueltes una palabra y suceda lo que tú digas. Y tienen un poco de razón. Sí, es verdad. Y digo que un poco de razón porque tampoco tienen toda la razón. Yo quiero que sepan que Dios dice en su palabra que a nosotros nos fue dado también palabra de poder, palabra de autoridad, palabra de ciencia, porque fuimos hechos semejantes a Dios. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Por eso, donde hay un creyente de verdad, va a reflejar y a manifestar la imagen y la semejanza de Dios. Y por eso te voy a hablar en primer lugar que esto empieza cuando la palabra de fe
se vuelve una realidad en nosotros. Mira, en la carta a los romanos, voy a pedirte que lo busques porque vale la pena leer esto. Romanos capítulo 10. Fíjate lo que aquí se lee. Romanos 10, versículo 8. Ojalá que lo tengas ahí bien preparado para leerlo. Y si no, escúchalo, te lo voy a leer. Dice de la siguiente manera: mas ¿qué dice? Versículo 8: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjate, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esto que acabo de leer en este momento, justamente es de donde yo quiero que empecemos a hablar de la palabra de fe. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y dice que esa es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos. Esto quiere decir entonces que la palabra de fe no es otra cosa que la Biblia, hermanos, que las sagradas escrituras, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que eso es exactamente lo que nosotros predicamos. Eso se llama palabra de fe. Y la palabra de fe, para que en nosotros sea una realidad y sea funcional y se manifieste, es necesario que, como dijo el apóstol a los romanos, cerca de ti está la palabra, está en tu boca y en tu corazón. Si tú la confiesas, si tú la declaras, esa palabra de fe, es decir, si tú crees esa palabra y luego declaras con tu boca que lo crees, entonces la palabra de fe en ti va a surtir un efecto. En el caso concreto de Romanos 10, está hablando de cómo puede salvarse la persona, de cómo uno puede ser salvo. Y entonces dice el apóstol a los romanos que lo más importante es la salvación para el ser humano. Tú tienes que asegurarte de ser salvo. Mira, estamos viviendo un momento crucial y mucha gente está muriendo. Y mucha gente está muriendo sin salvación, es decir, sin Cristo. Es decir, mueren sus delitos y pecados porque no tomó la palabra de fe, no creyó al evangelio. Y al no recibir el evangelio porque no creyó, la persona sencillamente se perdió, no se salvó. Por eso, en primer lugar, yo quiero que tú hoy tomes como primer cosa importante de la palabra de fe, es que tú recibas la palabra de fe, que tú creas la palabra de fe, que es el evangelio de Jesucristo, que consiste en creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador para que tú seas salvo. Cuando tú haces esto, en ese momento lo declaras con tu boca, entonces se cumple lo que está escrito aquí cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y si acaso tuviéramos que morir en este tiempo, lo importante es que ahora, por esa palabra de fe que recibimos,
iremos con Cristo. Y seríamos automáticamente, al confesar esa palabra, que la creemos en el corazón, en automático somos salvos de ir al infierno y vamos con Jesús, vamos al cielo. Así está escrito, entonces así va a ser. De manera que la forma como está escrito aquí dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. A ver si me puedo explicar. Tú puedes decir que crees, pero si tú no confiesas esa palabra de fe de que crees, sencillamente tú no eres salvo. Y hay millones de personas que creen, y qué bueno que creen, pero necesitan dar el otro paso, que es la confesión con la boca. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que hay que reunir el requisito, hay que cumplir con lo establecido para ser salvo. Así que la palabra de fe que predicamos te salva siempre que la creas y que la confieses. Así que con la palabra de fe se hace dos cosas, se cree y se confiesa. Y bueno, yo quisiera también en esta ocasión decirte, para completar este punto, que eso de confesar con la boca significa orar. Significa que tú vas a orar, a hacer una oración donde tú declaras que aceptas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, donde tú declaras que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz lo hizo para pagar tus culpas y pecados, y que aceptas ese sacrificio como la única forma para recibir el perdón y también para recibir la salvación y también para recibir la herencia de la vida eterna. Cuando tú declaras esto con tu boca, entonces tú aseguras tu salvación. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas porque es muy importante hacerlo. También la palabra de fe es una palabra de autoridad, es una palabra de poder que alguien con poder y autoridad la declara. Por eso Dios declara palabra, y cuando lo que Dios declara es tan poderoso y tiene una autoridad y surte un efecto tan tremendo, que por eso está escrito en Hebreos 11:3 que el mundo, el universo fue creado con la sola palabra. Y cuando tú lees Génesis, así lo vas a encontrar. Entonces, yo quiero que tú esta mañana te quede claro que la palabra de fe también es una palabra de autoridad, de poder, que se da a alguien o a algo, como lo hizo el Señor. Entonces, es una palabra de fe y de autoridad, de poder, que se suelta, que se da. Y yo quisiera leer contigo un texto por aquí que se encuentra en el Evangelio de Marcos. Marcos nos da un ejemplo en el capítulo número 8. Si usted quiere puede alabar a Dios. Hay un ejemplo aquí del asunto de lo que pasó con el asunto de los panes. Y bueno, está bien, pero vamos a leer Mateo. Leamos Mateo capítulo 8. Creo que este capítulo 8, a ver, déjeme, veo. Es que yo quiero que tengas bien este ejemplo. Sí, 8 versículo 5. Dice el texto así, mira. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor,
mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y al oír Jesús esto, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Qué impresionante, qué impresionante. En el versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. A ver, la palabra de fe, estoy diciendo que es una palabra que se da con autoridad, es una palabra de autoridad y de poder que se envía a algo o a alguien y que va a surtir un efecto. Por eso el centurión, fíjate qué lección del centurión. El centurión, cuando le pidió al Señor que sanara a su criado, no quiso que él fuera hasta su casa porque él no se sentía digno de que el Señor entrara en su casa. Pero él sabía, el centurión, por ser un hombre de autoridad, el centurión significa que él tenía a su cargo 100 soldados, era jefe de 100 soldados. Pero él también tenía su autoridad y dice, yo soy hombre que estoy bajo autoridad, pero también tengo autoridad sobre soldados. Y yo sé lo que es la autoridad. Esto es lo que está diciendo aquí el centurión. Ahora, cuando está diciendo esto, lo está diciendo al Señor Jesús, porque para el centurión el Señor Jesús era la máxima autoridad, el máximo poder. Y por eso él estaba seguro que no necesitaba que Cristo fuera. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo sé lo que es la autoridad. Mira, la palabra de fe es una palabra que lleva poder, que lleva autoridad para que se ejerza, para que se lleve a cabo, para que suceda lo que se dice cuando se cree, como el centurión. Porque si en ti, porque hay muchos que dicen que no me funciona, pues no te funciona porque no crees. Pero el centurión dijo muy sencillamente, di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús, cuando vio esta fe, porque estamos hablando de la fe, dice que él dijo, ni en todo Israel he hallado tanta fe como en este centurión. Pero es que el centurión estuvo, escucha bien, estuvo totalmente comparando la autoridad con la fe. Pero escuche bien, fe, poder, autoridad y obediencia van de la mano. Por eso la palabra de fe va a surtir efecto cuando se cree. Este centurión, si seguimos leyendo, vamos a encontrar que efectivamente el centurión encontró a su enfermo que estaba a mucha distancia, a un día más o menos de camino o un poco más. Él encontró a su enfermo sano y preguntó a qué horas había sanado. Dijo, fue la hora cuando él dijo, que sea como tú has creído. En el nombre del Señor yo quiero invitarte a que tú tomes fe en la palabra. Por favor, si se te da una palabra de fe, tómala. Bendito sea Dios. La palabra de fe es una palabra basada en la Biblia. Escucha bien,
La palabra de fe es una palabra basada en las Sagradas Escrituras. No se puede soltar una palabra de fe por soltar. Tiene que tener un fundamento, porque tú y yo somos simples seres mortales, pero en nosotros radica el poder de Dios, el poder de Jesús, el poder del Espíritu Santo. Y cuando tomamos la palabra de Dios, la palabra de Jesús, la palabra del Espíritu y la soltamos, entonces funciona, porque es palabra de poder, palabra poderosa. Y es una palabra de fe que tú das por la fe que tú tienes. La palabra de fe también puede ser una palabra que podemos recibir por obra y revelación del Espíritu Santo, que Él nos da y que nosotros podemos vertir, fíjate bien, sobre alguien o sobre algo para que suceda. Palabra de fe. Y cuando el Señor te da una palabra, que esa es la palabra de fe que debes soltar, suéltala, dala, declárala. Insisto, tienes que seguir el ejemplo del centurión. Él sabía lo que esto significaba. Así que aprende bien que la palabra de fe va asociada con obediencia, con autoridad, va asociada con el poder de Dios. Por eso es funcional. Gloria a Dios. Esto de la palabra de fe, entonces, es muy importante considerar lo que se le dijo a los romanos, que la palabra de fe, dice el texto, además de que está cerca de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra boca, hay que creerlo, confesarlo, porque el que cree, lo cree para justicia, pero el que lo confiesa, lo declara para que funcione, para que surta el efecto. Entonces, si tú tienes la palabra hoy, esta mañana, y la crees, ahí se puede quedar, hasta ahí. Pero si tú la declaras, si tú la vives, si tú la confiesas, si tú dices, entonces funciona. Recuerda que la fe es confianza. La fe no solamente es creer, es confianza, pero también es certeza, pero también es esperanza. Pero entonces, si nosotros no entendemos esta parte, no vamos a poder ver resultados en nuestra vida cuando estamos leyendo una escritura, por ejemplo, o cuando estamos oyendo un mensaje. Entonces no va a funcionar en tu vida. Tienes que creerlo, tienes que confiar, tienes que tener seguridad, tienes que tener certeza y tienes que tener esperanza. Ojalá lo hayas entendido, porque voy a pasar a lo último. Y lo último es la oración de fe. Según Santiago 5, si quieres buscarlo, búscalo por favor. Y ahí en Santiago capítulo 5, bueno, tenemos una lectura que vale la pena hacerlo. Dice la escritura así: ¿está alguno, estoy en el capítulo 5, 13, está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ah, caray. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanos o sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Y luego dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo
dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Esto es el asunto de la oración de fe. A ver, ahora vamos a ver un poquito acerca de la oración de fe. Hay palabra de fe, pero también hay oración de fe. Y bueno, yo quiero que sepas que en la vida cristiana todo es asunto de fe. Por eso dice que es de fe en fe, mas el justo por la fe vivirá. Y la Biblia dice también que la victoria la podemos obtener por medio de la fe, y que la oración que tú haces puede ser una oración tan insípida, o puede ser una oración tan elegante, puede ser una oración tan sencilla, puede ser una oración X, y puede funcionar o puede no funcionar. Eso depende no de la elocuencia de tu oración, eso no depende de la cantidad de la oración, no depende de las horas de la oración, de los días o semanas de oración, sino más bien de la fe que tú tienes cuando tú oras. Por eso es la oración de fe, es la oración con fe. Mira, así rápido. La oración de fe es una oración que se hace con confianza. La oración de fe es una oración que se hace con esperanza. La oración de fe es una oración que se hace con convicción. Y la oración de fe es una oración que se hace con certeza. Y la oración de fe es una oración que se hace con seguridad. Si nosotros oramos sin estas características, por eso no funciona nuestra oración. Por eso no recibimos lo que pedimos. Pues Jesús dijo: pedid y se os dará. El Señor Dios Todopoderoso dijo: clama a mí y yo te responderé. Y hablar de la oración de fe, bueno, lo asociamos a veces con la oración por el pecador que se arrepiente y le entrega su vida a Cristo, y se le llama oración de fe, que más bien dicho sería la oración del pecador, y que la hace con mucha fe, eso sí, y tan mucha fe que recibe la palabra, que recibe a Cristo, y que recibe el perdón, y que recibe la salvación. Pero también la oración de fe para el enfermo, que es la oración que se hace por alguien que está en su lecho de dolor, por alguien que está en sus últimos minutos de vida, por alguien que fue desechado por el médico, por alguien que realmente pareciera que ya no hay solución. Y es más, en la mayoría de los casos, cuando nos traen a alguien para orar, o cuando nos llevan a alguien porque está muy grave, es por eso, porque ya está a punto de morir. Porque primero fueron a ver al médico de la esquina, fueron a la clínica, fueron a ver algunos hasta los brujos, hechiceros, y fueron a ver a todos, y algunos, como un viejito que llegó a mí cuando ya no había remedio para él, llegó con su señora y me dijo que había venido porque le habían dicho que allí oraban por enfermos. Y le digo: ¿por qué has venido hasta aquí? Bueno, alguien me dijo que viniera aquí porque aquí oran por enfermos. Sí, pero ¿cómo? ¿Por qué tú quieres que pues nosotros seamos quien oremos por ti, o yo en este caso? Y dice: porque ya no tengo dinero. ¿Cómo que? Sí, me dijeron que aquí no cobran. ¿O me va a cobrar?, me preguntó. Y entonces yo le dije: pues yo creo que no sabe usted nada, aquí se cobra muy caro. Y el viejito dijo: no, pues entonces no. Y digo: ¿por qué no? Porque ya no tengo dinero, me gasté todo. ¿En qué se lo gastó? Que pagó curanderos, brujos, hechiceros y de todo. Híjole. Y entonces ya no tiene nada, le pregunté. No, ya no tengo nada. Fíjese nada más. Le quitaron todo menos la enfermedad. Pero yo le voy a recomendar un doctor que no cobra nada. Y le recomendé a Jesucristo, el que sí sana y el que sí salva. Y le dije: solamente voy a orar por usted, ¿me lo permite? Y hermanos, es la oración de fe. Porque yo recomendé que orase por él a Jesús para que Jesús le sanara.
porque a través de la oración de fe, el viejito iba a sanar. Y bueno, el viejito y la viejita y todos los viejitos y todos los jóvenes y todos los niños y todos los ancianos y todos los enfermos han sanado, porque yo no he orado por uno, he orado por cientos y cientos de personas. Y cientos de personas he visto que han sanado al instante, y cientos porque he orado, he visto que sanan, paulatinamente, y duran un proceso de sanación o de sanidad, como le quieras llamar. Y he visto milagros, he visto de todo cuando se hacen oraciones de fe. Pero escucha bien, la oración de fe tiene que tener certeza. Tú no puedes orar pensando, pues a ver si pasa, pues a ver si sucede. No puede haber inseguridad, no debe de haber negativismo, no debe haber pesimismo en ti. Pues como dijo alguien, pues ¿en quién creíste tú entonces? Yo he creído en el Todopoderoso, el que hace milagros y señales, el mismo que anduvo en Jerusalén sanando enfermos, el mismo que anduvo levantando muertos, el mismo. Y él mismo dijo: cosas mayores que las que yo hago haréis vosotros, porque yo voy al Padre. Por eso es importante hacer la oración de fe. Yo espero que en este tiempo, escucha bien, ya decía hace 8 días, en ese tiempo de esta pandemia, vamos a orar por muchos que van a creer que la oración de fe puede sanarlos. Mira cómo dice la Biblia. Voy a leerte, por favor, otra vez la Biblia. Dice de esta manera, bendito sea el nombre del Señor: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Bendito sea Dios para siempre. Escucha otra vez: y la oración de fe salvará al enfermo de que se muera, y el Señor lo levantará. ¿Quién es el que levanta a los enfermos? Pues el Señor. Nosotros solamente hacemos la oración de fe, y el Señor levanta aún a los moribundos, aún a los desahuciados. El Señor nos levanta para testimonio de que Él es bueno, y de que Él no quiere la muerte del pecador, y de que Él quiere la sanidad para nosotros. Dice la Biblia que Él envía su palabra y cura a los enfermos. Así que es a través de ti que se puede enviar esa palabra para sanidad de los enfermos. Así que por favor no tengas miedo, más bien ármate de fe, llénate de fe y empieza a hacer la oración de fe. Y yo quiero que sepas que la oración de fe implica la declaración de fe, y la oración de fe implica la palabra de fe. Así que perdónenme los que no están muy de acuerdo con eso de la palabra de fe, pero la palabra de fe y la oración de fe tienen que ir de la mano. Es por la fe. Mire, ahí le va el ejemplo. Va Pedro, el apóstol, con Juan, van a entrar a orar al templo de la Hermosa en el capítulo 3 de los Hechos, y dice que ahí estaba el paralítico que había estado 40 años de vida, ya tenía, y ahí había estado, no sé si 30 o más años o casi toda su vida, pidiendo limosna, y todos los que pasaban le daban. Y yo creo que el propio Pedro y Juan algunas veces le dieron, pero en esta ocasión, el apóstol Pedro hizo una declaración, una palabra de fe, una declaración de fe. Y dice la Biblia que mirándole le dijo: a ver, mírame por favor, mírame acá, mírame, te voy a decir la verdad, no traigo plata ni traigo oro, pero traigo una cosa: el poder, la autoridad. Estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. Y lo que tengo te doy, le dijo, en el nombre de Jesucristo, a la palabra de fe. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y la Biblia dice que al momento le dio la mano al paralítico y lo levantó. Y la Biblia dice que el paralítico
saltó, no solo se levantó. Así que la palabra de fe, la oración de fe, van muy de la mano. Van muy de la mano. Ojalá que puedas entender esta parte. Hay allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, Marcos 11. Mira, por favor, lo que dice al respecto de la palabra, de la oración de fe. Mira, Marcos 11. Voy a leerte un poquito esto del versículo 24. Dice, por tanto os digo, esto lo dijo el Señor Jesús, por tanto os digo que todo lo que pidieres, aquí no dice que algunas cosas, aquí dice que todo lo que pidieres, fíjate bien, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es asunto de fe. Dice que todo lo que pidieres. Y hermano, la mayoría de la gente o la mayoría de los predicadores y pastores todavía, no sé por qué, pero todavía algunos dicen, si es que no todo, es que no todo que, pues es que no todo lo que pedimos se nos da. Pues por eso la Biblia no deja lugar a medias. Dice todo, ¿o no dice así? Todo lo que pidieres. Alguien me dijo, ¿y si pido una casa? Pues eso. Y si pides, lo que pidas. Aquí no se especifica, solo si pides poquito, solo si pides más o menos a tu medida, solo si pides lo que puedes pagar. No, si no vas a comprar nada. Es pide al que te puede dar todo lo que tú quieras. Así dice, mira, otra vez te lo voy a leer, dice el texto. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, orando, para que no me andes por las ramas. Todo lo que pidieres, orando, creed que lo recibiréis y te va a llegar, dice. Y te va a llegar lo que sea. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que somos predicadores sin fe, hombres sin fe, creyentes sin fe, cristianos sin fe, miembros de iglesias que están, iglesias grandísimas, llenas, pero sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que no agrada a Dios no recibe nada. Puede ser lo más mínimo. Puede ser cualquier cosita insignificante que hasta cualquiera te lo puede regalar. Eso no lo vas a recibir sencillamente si no crees cuando estás orando. Por eso cuando tú hablas una palabra, habla palabra de fe. Y cuando tú hablas, cuando hagas una oración, haz una oración de fe con fe. Mira, voy a terminar. Hubo hombres en la Biblia, según dice Santiago, como Elías, que era hombre como tú y como yo, pero un día oró fervientemente. Porque también la oración implica fervor. No vas a enviar un telegrama, ¿verdad? Fervientemente oró para que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio. Y después oró y cayó la lluvia. Impresionante. Se dice que cuando Elías oró para que lloviera, es cuando el cielo estaba totalmente abierto, no había una señal de nube alguna, no había nada. De tal modo que entonces, en ese momento que no había nada y el sol candente caía, fue que él hizo la oración y pidió que lloviera. Y dice la Biblia que paulatinamente empezó a aparecer una nube. Y cuando empezó a aparecer una nube como del tamaño de una mano, dijo Elías: ahora sí, ve corriendo y avísale al rey Ezequías que se monte en su carro y que se vaya, porque se va a atascar. Viene un lodazal tremendo, porque hay una lluvia torrencial que se avecina y los va a atajar por el camino si no se apuran. Así que dile que corra, porque la lluvia viene. Y empezó a llover de manera impresionante. La oración de fe. La oración de fe, la palabra de fe. Es por la palabra de fe que los patriarcas bendijeron a sus hijos y a sus generaciones.
Ojalá tú hoy puedas soltar una palabra de fe para tus hijos. Puedas soltar una palabra de fe, de bendición y de provisión para tu familia. Deja de quejarte, deja de lloriquear porque la situación está difícil. Mejor empieza a orar o empieza a declarar que el Dios en el cual tú has puesto tu confianza, Él dijo que no te dejaría y no te va a dejar. Y para mañana tendrás lo que hoy no tienes, solo porque la fe en Cristo y por la palabra que Él soltó, nosotros declaramos que tú vas a tener lo que tú necesitas. Palabra de fe. Ojalá lo hagas. De verdad lo necesitamos todos. Vamos a hacerlo. Yo quiero orar por ti esta mañana y termino así. Señor, estoy aquí en este momento tan difícil para muchos, que la fe no les alcanza para creer que tú eres grande, Señor, y que si te pedimos tú nos darás, porque está escrito que eres nuestro Padre y que ningún padre cuando escucha que su hijo le pide pan le va a dar una piedra. Señor, perdona la falta de fe, pero hoy te pido, Señor, que tu amor, tu misericordia y tu poder se manifieste aún en los incrédulos por la palabra que hoy se suelta aquí. En el nombre de Jesús, provee para la necesidad de mis amados consiervos y pastores, para mis hermanos en la fe que están con necesidad y que hoy están oyendo esta palabra, y que yo he hablado que tú dices que si creemos lo que pedimos recibiremos. Así que yo creo que tú cumples la palabra y lo haces efectivo en la vida de los que creen. En el nombre de Jesús, amén y amén.